Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Hola, profe Sisi. Profe, Buenas tardes para todos, ¿cómo están? ¿bien y usted? Hola, profe, ¿todo bien? Después del temporal. Hola, profe, buenas tardes. Hola, hola, hola. Hola, profe, buenas tardes. Leíto tanto tiempo, así como 3 minutos que no te veía. 3 minutos. Buah, estoy intentando validar la asistencia, pero aparentemente tenemos problemas con eso. Ya vamos a intentar resolverlo. Ah, así que mientras tanto vamos a ir empezando. A ver, bueno, yo noto Activo las asistencias, profe. Ana, Antonella, Nati, Juliana, Luana, Pérez Con Galeano. Melissa estamos juntos. Perfecto, perfecto. ¿Cómo están ustedes? Súper bien. Los máparos, súper bien. ¿Qué más se puede pedir? Activo No, las porque asistencias, profe. sí, pero me pasa lo mismo. Me dice que no hay registros. Ah, está. Igual ya avisé por sede central, ya avisé. Ya di el parte. Igual de cualquier manera, dentro de unos minutos volvemos a probar por las dudas. Sí, no hay registro, me dice. No hay registro. A ver, yo quería empezar porque noté que nuestra clase pasada se incorporó gente con la que no nos habíamos presentado formalmente, pero veo que noto que ahora no están, así que eh, comenzaremos sin ellos. No queda otra. Ah, antes que me olvide, habían dos chicos que están cursando procesal también, pero como se les venció penal 1, no pueden cursar procesal. Ah, mira. Bueno, bueno, está perfecto. O sea que van a cursar con vos de vuelta. Qué lindo. Bueno, fantástico. Bueno, a ver, comenzamos con lo que teníamos que trabajar hoy. Eh, y se relaciona con las funciones del proceso penal. ¿Sí? Recién empezamos a hablar con los chicos de sede central en el mismo tema, así que para nosotros es repetir un poquito lo que dijimos hace un rato y esperamos sus aportes al respecto, ¿sí? Como les dije en ocasiones anteriores, la idea de esta y todas las clases es tratar de trabajar eh, de la manera menos aburrida posible. ¿Qué significa esto? Que no deberíamos convertir esto en un monólogo. Eh, Sabe muy bien que es demasiado aburrido para todos eh, estar 2 horas de la misma manera, así que están como siempre invitados a aportar todo lo que crean conveniente, ¿sí? En términos, el aporte no necesariamente tiene que ser una conclusión, puede ser una duda, puede ser una pregunta, puede ser una impresión, ¿sí? Todos los aportes son buenos. Les voy a pedir a los amigos Agustín, Nati, Franco, Fer, que activen sus cámaras, así lo hacemos de la manera más entretenida posible, ¿sí? Porque también, ojo, creo que la primera clase dijimos esto, el trabajo, yo digo, nuestro trabajo es serio, pero no tiene por qué ser aburrido, así que no hagamos nada que lo lleve a ser más aburrido, ¿sí? Hola Nati, hola Franco, qué lindo ese decorado ahí atrás, Nati, fantástico.
queda hermoso. Mi bendición cuando tenía 1 año. Ujú. Sí. Qué nivel, qué nivel. Eh, bueno, arrancamos. Eh, la idea de lo que vamos a charlar hoy, difícilmente terminemos, así que ya empezamos a retrasarnos, en algún momento vamos a recuperar, porque la idea es esta semana haber trabajado las respuestas a la pregunta ¿qué es el proceso penal? Lo que intentamos hacer básicamente es eh, trabajar intentando analizar qué dice cada autor sobre, o qué podemos deducir sobre cuál es su punto de vista respecto de cuál es la función del proceso penal. Intentar ver hasta dónde todos eh, comulgan, ¿sí? Y en qué eventualmente difieren o matizan. Y al hacerlo intentamos as- llevarlo adelante con algo que se conoce como análisis del discurso, ¿sí? Que tiene que ver con trabajar mucho con qué dicen y cómo lo dicen, ¿sí? Para ver lo que nos están sugiriendo y lo que queda fuera del tintero para cada autor. Eh, y esto como un ejercicio para que ustedes se familiaricen con la idea de que siempre alguien, al darnos una noción, a un punto de vista, tiene una intención, tiene un propósito. Cada autor que revisemos, cada razonamiento que analicemos, tiene un propósito para quien lo emite. Entonces nosotros tenemos, independientemente de poder lograr captarlo, tenemos que ser conscientes de eso, intentar deducir cuál es y decidir desde ahí qué, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, y lo que no nos quiso decir, por qué no nos quiso decir, qué hay de interesante en eso que podamos no estar viendo o que este autor no nos puede estar proponiendo, ¿sí? En definitiva, intentar mostrar que a la visión de alguien, ¿sí?, le podemos agregar otras visiones alternativas que también pueden enriquecernos, siempre que lo hagamos con esa intención, digamos, ¿sí?, de enriquecernos, ser críticos para eso, para llegar a conclusiones propias, ¿sí?, de la mejor manera posible. Esa es básicamente la idea de lo que trabajamos, eh, seguramente esta clase y un poco la clase que viene o toda la clase que viene. Eh, y vamos a empezar con Klaus Roxin. Me río un poquito porque recién hablamos con Klaus Roxin, eh, y, y como les dije hace un ratito, parece como repetitivo. No sé si alguno de ustedes lo leyó al amigo Klaus. eh, lo que yo les voy a pedir es que me vayan ayudando a, a comentar lo que él dice y eventualmente después analizaremos, o a la par analizaremos qué impresión nos cabe lo que él nos dice, ¿sí? Empiezo yo, pero espero que lo podamos hacer entre todos. ¿Se escucha? Hola, hola. Hola, hola. Sí, sí. Perfecto, profe. Hola. Hola. Ahí estoy. ¿Volví? Nunca te fuiste, Doc, se escuchó siempre. Se le Ah, escucha todo, pero qué se le ve. ah, aclaro esto porque ya me pasó varias veces. Se, me aparecen todos, digamos, o congelados o directamente desaparecen las pantallas. Y ahí entonces yo corto porque puede ser que esté hablando para nadie. Y como que no tiene mucha gracia eso, ¿no? Entonces, yo y hablaré y bueno, si se corta, vuelve. Pero de vuelta insisto en esto, tratemos de que sea una charla. Eh, empezamos por Klaus Roxin, porque me parece que él sintetiza muchas de las ideas que vamos a ver en el resto de los autores, ¿sí?
y si bien no explora demasiado, algunas ideas están presentes. Entonces nos sirve de esa manera, digamos, porque eh, ya vamos mechando, ¿sí? O cada uno va viendo en este autor algo de lo que probablemente vio en el autor que escogió cada uno, ¿sí? Y como comentaba un rato atrás, eh, en el caso de Klaus Roxin, como en el resto de los autores, por ahí muchas veces en, en ideas o en afirmaciones que se presentan casi al pasar, me parece que está lo más rico de lo que cada autor tiene para decirnos. Él nos empieza diciendo que el proceso penal aparece, según él, en el medioevo, luego de que el Estado decidiera prohibir las venganzas privadas, las venganzas privadas y los duelos, dice. Y a mí lo que siempre, siempre me llamó la atención fue lo que le agrega esa idea. Nada, imposible que lo replique textualmente, pero él dice algo como que si alguien tiene por ahí a mano el, el texto de Roxin, me va corrigiendo, ¿sí? Las funciones, las tareas creo que es la palabra que utiliza él, del proceso penal y necesariedad son las que a mí me llamaron la atención. ¿Por qué él dice? Se cortó. Eh, no sé de dónde se cortó, pero retomo la idea, ¿sí? Roxin nos habla de que las tareas del proceso penal aparecen desde que el Estado decidió prohibir las venganzas privadas en la época medieval, ¿sí? Hace muchísimo tiempo, un montón de tiempo. Y esas tareas aparecen de una manera inevitable y espontánea, dice él. Eh, y a mí siempre, 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 siempre me llamó la atención eso de por qué él decía, o por qué él dice inevitable y espontáneamente, ¿sí? Como si fuese algo eh, natural, algo como que no le quedó otra al Estado que monopolizar la fuerza. Eh, y creo que él lo explica al decir eh, o al sugerir que si yo decido prohibir la venganza privada, alguien tiene que reaccionar ante lo que nosotros hoy en día conocemos como la comisión de un delito, ¿sí? Llevemos esto al plano concreto. Cuando trabajemos con razonamientos o con ejemplos históricos, la mejor manera de que no parezca tan tedioso es intentar ir nosotros, ¿sí? Qué sé yo, a Londres en 1183, a París en 1312, ¿sí? A Milán en 1416, ¿sí? Intentarnos sentir parte de esa sociedad en ese momento. Y, y desde ahí tratar de traerlo acá, a ver cuánto de similitud hay o no, ¿sí? Entonces, yo estoy en ese momento no sé, en, en Rotterdam en 1614, o un poco antes, 1300, ¿sí? Y mi vecino, Aquilerium, me afanum mis herramientas de trabajos, ¿sí? Hoy en día eso se considera un delito, Tus ¿sí? Un libros, delitus. ¿Cómo? tus libros. Me afana mis libros, ¿sí? Te puedo asegurar ¿Sí? que te puede robar cualquier cosa menos los libros. Bueno, entonces me afana un instrumento musicalum de esa, No, no la música, no era ¿sí? Que ese sí le va a interesar
Y hoy en día eso nosotros consideramos que está mal y le inventamos una categoría que se llama delito. En aquella época, por ahí no estaba muy diferenciado este tipo de macanas de otras macanas, como por ejemplo una deuda, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que él se portó mal conmigo. ¿Qué hacía yo con Aquilerium, ¿sí? Que me había afanado un lacitarum, la citara, ¿sí? O el instrumento musical que quiera? Le cortaba la mano, por ejemplo, ¿sí? O le sacaba lo que me afanó y le sacaba muchísimas otras cosas. Eso es lo que él dice, Roxin dice, eh, o denomina como venganza privada, ¿sí? Yo voy y reacciono. O sea, era yo víctima, o yo que me decía víctima, iba y por mano propia decidía qué hacer con el tipo. Con el tipo que yo decía que se portó mal conmigo, que se mandó la macana, que cometió un delito en términos en conceptos actuales, ¿sí? Ahora, dice Roxin, perdón, Un poco, esto mismo se ve en Romano, se ve en nosotros en la facultad. Romano en el libro de Argüello, no sé qué libro se dará ahora. cric, cric, cric. ¿Ustedes no dieron romano? ¿O sí dieron romano? Sí, eso se Sí, ve, sí, profe. dimos. Y ese libro usamos. Sí, ¿se acuerdan de Argüello? Hasta ahí está perfecto, listo, por lo menos eso sirve, ya. Les dejaste en offside a todos, leíto, ¿no? Qué flojo que estuviste. Pero, perdón, no, pero era. La contra, no, perdón. No, está perfecto, y está perfecto, porque sí, un poco de eso se ve, digamos. Eh, entonces, tenemos un tipo que se porta mal y otro que reacciona de la manera que le parece para reaccionar contra el que se portó mal. Eso es básicamente lo que dice Roxin. El Estado prohibió, ¿sí? Las venganzas privadas quedaron prohibidas porque eran irracionales. Eh, si quieren, tomamos otro ejemplo, digamos un poquitito, digamos, más sofisticado, ¿sí? Ya no era el ojo por ojo o algo parecido, y se entablaba algo así como una suerte de combate, un combate judicial, ¿sí? Porque de hecho era así, era un combate judicial con un árbitro, donde, bueno, yo lo acusaba a Aquiles de afanarme, y entonces lo teníamos que decidir en un combate, ¿sí? Con reglas, bla, 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 pero era un combate donde él y yo luchábamos y el que ganaba era el vencedor del juicio. Si era cierto o no era cierto, si era verdad o no era verdad, lo que mi acusación no tenía ninguna importancia. De hecho, yo vencía en el combate a Aquiles y todos interpretaban que si yo lo vencía es porque mi verdad era verdad, yo tenía razón, ¿sí? De hecho, el problema de la verdad tenía un valor muy distinto al que tiene hoy en día para nosotros. Entonces, eso, dice Roxy, se prohibió porque era completamente irracional, o no era muy racional, que digamos, ¿sí? Entonces, yo, Estado, prohíbe ese tipo de cosas. Ahora, perfecto, me dice la sociedad a mi Estado, vos a partir de ahora no me dejás que haga las cosas a mi manera. El tema es que la gente se porta mal. Alguien tiene que reaccionar para sancionar a esa gente, ¿sí? O para darle una respuesta a ese tipo de conflictos. Y ahí es lo que dice Roxin. De una manera bastante inevitable y espontánea nace la responsabilidad para el Estado de administrar justicia o de aplicar justicia, ¿sí? Cosa que a mí me parece bastante curioso, ¿sí? que, que sostengamos que el Estado eh, casi naturalmente tuvo que absorber el poder de administrar justicia porque no le quedó otra, digamos, ¿sí? Frente a esta forma de ver las cosas, podemos encontrar otra que, no la- que es difícil de verla en los libros de derecho procesal penal, ¿sí? Pero que está muy presente. Quienes por ahí, si no sé si ustedes llegaron a leer Foucault en Penal 1, eh, la idea de la apropiación del conflicto, según una forma distinta de pensar, de ver las cosas, el Estado empezó a administrar justicia como una excusa por el poder que significaba eh, monopolizar la fuerza. O sea, no se olviden de esto. Más allá de que tenga o no razón Roxin respecto del momento, el medioevo, el momento en que esto ocurrió,
lo cierto es que al prohibir que cada uno reaccione como le plazca, aparece para el Estado el ejercicio de la coerción, el poder de ser el único, o la ventaja, diría esta forma de pensar, de que el único que puede coaccionar legítimamente a otro es el Estado. Entonces, cuando los gobernantes o cuando el Estado se dio cuenta de la importancia que podía tener administrar justicia, decidió quedarse con este poder, ¿sí? El poder de eh, confiscarte, de matarte, de echarte, ¿sí? Estoy hablando de las penas de esa época, ¿no? De mandarte a las galeras. eh, entonces, era una Puede forma ser, de perdón, puede ser que él se refiera a la protección del inocente en esos dos contextos, sería desde esas dos posiciones. La primera sería la para primera parte no evitar te escuché, Merced. que puede ser que cuando Roxin se refiere a la protección del inocente, se refiere al inocente, o sea, para evitar las venganzas privadas, que eran más arbitrarias, y la protección del inocente se refería a la persona que realmente sufría o podría llegar a sufrir ese determinado hecho Ahí se delictivo. volvió a cortar. A ver, yo creo que Roxin cuando habla de la protección del inocente o la protección personal, digamos, superior a, a, a las venganzas privadas, digamos. Es decir, eh, poniendo un poco en limpio lo que estaba diciendo. Bueno, el Estado absorbe ese poder más allá de las dos posiciones que puede haber sobre cómo nace el poder o el monopolio del uso de la fuerza pública. El punto es que, en definitiva, a partir de ahora nadie puede decidir por sí mismo qué hacer con el delincuente. El único que puede decidir eso es el Estado, ¿sí? Y al quedarse con esta potestad, el Estado adquiere un poder inusitado, ¿sí? Estamos hablando del poder de la fuerza de choque, fundamentalmente el poder de la fuerza de choque y el poder de condicionar la libertad de la gente, ¿sí? Porque el proceso penal es y fue básicamente eso, ¿sí? Y en muchos casos el poder penal puede ser utilizado para, por ejemplo, callar o acallar a determinados grupos, ¿sí? Eh, grupos de interés, grupos políticos, ¿sí? Grupos económicos o a determinados sectores sociales. El poder penal puede ir contra todos esos, contra todas esas personas. Y de hecho, eso ocurre permanentemente. Lo que también decíamos hoy, la idea de que una idea que nos puede parecer evidente, pero que eh, intenta racionalizar la antropología, eh, nos dice que el poder abusa del poder, ¿sí? Quien tiene poder va a intentar siempre tener más poder, o poder ejercerlo más allá de los límites, ¿sí? Entonces, bajo esa premisa, básicamente, entonces el poder de coerción es un poder que necesita ser limitado. ¿Por qué? Porque si no se presta a los abusos. ¿Y cuáles son los abusos? No solamente el de torturar a alguien, ¿sí? El poder de impedir que alguien pueda actuar libremente en sociedad ya es suficiente, digamos, para condicionarlo. Piensen ustedes, eh, y fíjense, acá voy a hacer un ejemplo histórico mucho, muy anterior a la época a la que se refiere Roxin, que él habla del medioevo. Yo voy a un ejemplo que ustedes conocen, o más o menos habrán oído hablar de él, de un señor que se llamaba Sócrates, ¿sí? Sócrates enseñaba, y aparentemente eso le molestó a algunos, ¿sí? Es una forma de ver la historia de Sócrates, ¿sí? Pero me parece que válida como las otras. ¿Y qué hicieron? Pues le juzgaron, ¿sí? Lo juzgaron, ¿sí? Por delitos básicamente de lo que diríamos hoy de corrupción, ¿sí? A ver, corrupción no administrativa, corrupción ideológica, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Sería, por ejemplo, apología del crimen, ese tipo de cosas, ¿sí? Sea como sea, le acusaron de varias macanas, ¿sí? Por lo que decía, por lo que enseñaba, ¿sí? Y lo mandaron a mejor vida, ¿sí? Entonces uno podría pensar, bueno, hicieron justicia, sí, podemos pensar que sí hicieron justicia porque él estaba corrompiendo a los jóvenes, metiéndole ideas raras en la cabeza, pero también podríamos estar diciendo que el proceso penal eh,
fue empleado en ese caso para callar a alguien que estaba queriendo venir a tambalear la forma de organizar la sociedad de ese momento. ¿Sí? Y así pueden encontrar ejemplos desde Sócrates hasta acá permanentemente. Permanentemente. El proceso penal aplicado para acallar a alguien. No sé si ustedes conocen la historia, pero en algún momento nosotros como humanidad pensábamos que el planeta era plano. ¿Sí? Vinieron varios tipos, ¿sí?, que fueron aprendiendo uno del otro, Galileo entre ellos, y dijo, las cosas no son tan así. Yo aprendí que el planeta en realidad parece que no es tan plano y que nosotros no somos el centro del universo, ¿sí?, sino que parece que nosotros giramos alrededor de esa cosa amarilla que brilla fuerte y no a la inversa. Lo condenaron por eso. Entonces, el proceso penal puede ser utilizado para algo más que sancionar crímenes, evidentemente sí. A partir de ese plus en el uso del poder penal, que no es simplemente sancionar a quien se portó mal, eh, aparece la idea de limitarlo. Ahí viene la idea de protección personal. ¿Por qué? Porque a estos ejemplos que yo di, cabría aclarar que esta gente, cuando fue juzgada, no tuvo la oportunidad de defenderse apropiadamente. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos, dice Roxil, de que sean condenados los culpables y de que sean absueltos los inocentes. Y para lograr eso, tenemos que asegurar, lo dice con otras palabras, que esta gente acusada tenga la posibilidad de defender. En todas las posibilidades de abuso del poder penal que tienen los organismos encargados de la persecución penal tienen que estar limitados para proteger a la persona que es acusada. Él por ahí dice, en un momento, Roxin dice, porque tenemos que tener cuidado de una persona que quizás siendo inocente sea injustamente perseguida. ¿Sí? Creo que todos estaríamos de acuerdo con que sería injusto perseguir a un inocente. Pero creo yo, él lo dice más tarde también, aún siendo culpable, tiene derecho a defenderse. Entonces, si nosotros de antemano le impedimos a esa gente que pueda defenderse, o por ejemplo, piensen ustedes en la época en que se juzgaba a la gente y ni siquiera sabían por qué se les juzgaba, lo único que buscaban de ellos era una confesión, se supone que para evitar todo esto es que aparece la idea de protección personal, que también está en Mayer, ¿sí?, de asegurar la protección del inocente. Asegurar que esa persona se puede defender. ¿Y cómo se va a defender? Dice Roxin, rodeado de garantías formales. ¿Qué significa el rodeado de garantías formales? Ahora vamos a dar una aproximación, porque eso lo vamos a trabajar durante muchas clases, tiene que ver con lo que acá en la Argentina conocemos como el derecho de defensa en juicio, ¿sí?, que se trata de una serie de formas, ¿sí?, que por ahí la palabra formas para nosotros no, no grafica todo lo que significan, porque nosotros utilizamos en el castellano, digamos, la palabra forma también es sinónimo de formalidad y utilizamos normalmente en sentido peyorativo como algo burocrático, ¿sí? No es eso a lo que se refiere Roxin, no se refiere a la mera formalidad, sino a esas formas que aseguran que una persona pueda defenderse adecuadamente y que la condena llega después de haber pasado por un proceso, digamos, que nosotros decimos hoy contradictorio, ¿sí?, que haya dos posiciones, ¿sí?, enfrentadas en igualdad de condiciones, la tesis y la antítesis, ¿sí?, la acusación y la defensa. Cuando eso está equilibrado, digamos, se están respetando las formas de lo que nosotros consideramos como defensa en juicio. Insisto, las formas no pueden ser consideradas las simples burocracias de tener que andar detrás de todos o haciendo todo por duplicado o por triplicado, ¿sí? Esas sí son burocracias. Y en los procesos penales reales, normalmente ocurre que intentamos proteger ese tipo de formas, las burocráticas, y las verdaderas formas vinculadas con la defensa en juicio, se dejan de lado. No, porque eso es chicanero. No, porque eso es simple vuelta. Eh, por ahora, déjenme decirles, o creo que va a ser suficiente con decirles que estamos hablando de que esa persona tenga la posibilidad, una verdadera posibilidad, hablo de la persona acusada, una verdadera posibilidad de
de negar la tesis de la acusación, ¿sí? Es decir, de que él tenga una verdadera oportunidad de demostrar que lo que dice la acusación no es cierto en su totalidad o parcialmente, ¿sí? Y demostrar que él no fue, o demostrar que él fue, pero no tanto como dice el acusador, ¿sí? Que esa es una de las formas de ejercer la defensa. Y la otra, que en mi opinión es la más importante, es la de poder controlar que la prueba en la que se basa la acusación es válida, es legal, digamos, ¿sí? Y que, y la palabra sería que es suficiente, ¿sí? Es suficiente para poder demostrar que no es simplemente una conjetura, una idea, un prejuicio, y que en eso se basa en definitiva la condena. Poder permitirle a la persona acusada demostrar que no es suficiente. Sí, es cierto, me trajeron acá un poquito de prueba, pero con eso no pueden demostrar lo que están diciendo que yo hice. Esa oportunidad tiene que tener el acusado. En ese sentido es que él habla de formas. Si esas formas no se respetan, ¿sí? Si la prueba que intentan valer, voy a usar un ejemplo grosero que es demasiado evidente, si intenta hacerse valer como prueba una confesión obtenida de una manera coactiva al acusado, ¿sí? Eh, pues por más que sea cierto todo lo que él dice en la confesión, eh, el Estado no puede legitimar, ¿sí? Porque no se respetaron las formas. Es decir, las formas tienen un sentido que va mucho más allá de lo burocrático. Tienen si quieren, ustedes tienen un componente ético muy fuerte en las formas a las que se refiere Roxin. Tiene que ver con eh, una expresión que no es propia de Roxin y que con cierta licencia yo me animo a meter acá, la idea de justicia procesal, ¿sí? Pongo un ejemplo para que ustedes entiendan lo que yo creo que intenta decir Roxin. Acá, ¿cuántos somos en este momento? 15. Bueno, 15. O sea que vamos a dividir en 3 grupos. 2 de 14 y 1 de 1. ¿Sí? Vamos a suponer que de un lado hay 7 personas, 7 de ustedes son parte de... Yo voy a utilizar ejemplos del fútbol muy a menudo, chicos. No porque sepa de fútbol, sino porque creo que me gusta. 7 de ustedes son parte del Bayern Múnich, ¿sí? Tal vez en este momento el equipo más solvente en el fútbol en el mundo, por lo menos en Occidente, ¿sí? Piensen ustedes en el mejor equipo. Bayern Múnich, Manchester City, River, Boca, Talleres de Córdoba, el que se le ocurra. Pero ustedes piensen que 7 de ustedes son el mejor equipo del mundo en este momento, el mejor equipo de fútbol del mundo en este momento. 7 de ustedes. Los otros 7, y me incluyo, somos 7 que jugamos al fútbol una vez cada 4 años. ¿Sí? Una vez cada 4 años jugamos al fútbol. Entonces, tenemos al mejor equipo del mundo contra 7 perejiles del fútbol. ¿Sí? El 15º va a ser el árbitro. Y el árbitro nos va a decir, queridos jugadores, ahora nos vamos a enfrentar, ustedes se van a enfrentar en una contienda, ¿sí? En una justa deportiva. El punto es que yo tengo 7 pares de botines, no 14. ¿Sí? Y los 7 pares de botines yo se los voy a dar al equipo del Bayern Múnich. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? Yo le doy los 7 pares de botines a los 7 mejores jugadores. Y a los 7 peores jugadores les hago jugar descalzos. Por favor, vamos a jugar. Nos dice el 15º. Antes de que empiece el partido, nosotros ya tenemos la sensación de que la justa no va a ser justa, ¿sí? De que el partido no va a ser justo, de que no estamos en igualdad de condiciones, de que a los mejores le dan lo mejor y de que a los peores no le dan nada. O sea, ya no nos importa el resultado. No nos importa, porque sabemos de antemano que hay algo que está mal, que va a imposibilitar de cualquier manera que los peores jugadores puedan competir. Ya ni siquiera pensamos en el resultado, sabemos el resultado, de manera tal que no hablamos del resultado. Eso básicamente es la idea de justicia procesal. ¿Sí? Ahora, traer eso a un proceso concreto es naturalmente muy complejo, pero la sensación, ¿sí? Fíjense que fui a ese punto, la sensación es lo que ustedes no pueden olvidar nunca.
Cuando no estamos en igualdad de condiciones, no hay justicia procesal, independientemente del resultado, independientemente de la confesión del acusado. Si a él lo cagaron a palos para lograr que confiese, y como que nos queda duda de si al final el resultado es justo o no, pero no por el resultado en sí mismo, sino por cómo llegamos al resultado. Ahora, sigamos un poquito más con el ejemplo. Piensen ustedes que los 7 jugadores del Bayern Múnich nos van a decir a nosotros, dale, vamos a empezar el partido, meteles y ya está, ¿qué problema te haces? ¿Sí? ¿Qué buscan los jugadores del Bayern Múnich? Legitimar, ¿sí?, el proceso, el procedimiento para llegar al 15-0 o al 35-0. No, no les importa realmente si hay o no igualdad de condiciones. Eso muchas veces también ocurre en los procesos. ¿Sí? Cuando quien se sabe ganador, ¿sí?, de todas maneras busca que el perdedor legitime el proceso. Eso ocurre. A ver, el ejemplo por ahí se aleja mucho, pero esto ocurre permanentemente. ¿Sí? Cuando el acusador le dice a la defensa, deja de pelotudear con todo lo que estás planteando, ¿sí?, vamos a juicio y vamos a buscar esa sentencia. Que sentencia en este caso es sinónimo de condena, ¿sí? Porque de antemano ya sabemos, si yo no tengo posibilidad de defenderme, si yo no tengo posibilidad de jugar el partido en las mismas condiciones que el otro, no hay posibilidad de que yo tenga alguna chance de ganar. Entonces, en ese sentido, la idea de justicia, lo intrínseco de la injusticia del procedimiento, lleva a que no se pueda validar el resultado. ¿Sí? Eso creo yo es una forma de ejemplificar lo que intenta decir, me parece a mí, eh, Roxin, cuando habla de la importancia de la protección de las garantías formales. ¿Sí? Sin rodear el proceso de esas garantías, no podemos justificar el resultado, sea cual sea. ¿Sí? Si yo para descubrir uso ejemplos de la jurisprudencia, si yo para llegar a la prueba de que hay estupefacientes en la casa de alguien, primero le cagué a palos a uno en la calle para que me diga quién es el que vende, y después entro a la casa sin la autorización del juez y sin la autorización de los propietarios de la casa, tengo que empezar a pensar que esa serie de abusos no podríamos legitimar como sociedad civilizada. Independientemente de que esté la falopa ahí adentro, se llegó de una manera que nosotros como sociedad no podemos tolerar. ¿Por qué? Porque hoy le tocó a ellos, pero mañana le puede tocar a cualquier otro. ¿Sí? Y de hecho, validar el proceso por el resultado nos deja con el problema de todos los casos donde hubo un abuso por parte del poder que no dio ningún resultado, que son un montón. Usando el ejemplo de los allanamientos ilegales, la cantidad de veces que las fuerzas de seguridad entran a una casa sin ningún tipo de orden, te la dan vuelta y no encuentran prueba. Se termina ahí. ¿Sí? Entonces, el resultado no puede ser el punto desde el cual intentemos legitimar o no al proceso. Yo creo que es un poco eso lo que intenta decir Roxin, que también está en Mayer de una manera bastante clara. ¿Sí? Yo solo lo que estoy intentando hacer ahora es mostrar con ejemplos un poquitito más nuestros, más de calle, ¿sí?, más palpables, qué es lo que quieren decir. A eso se refiere. Si nosotros logramos conectar este tipo de razonamientos con situaciones concretas, me parece que es mucho más fácil entender la función de las garantías o de la protección, como hablan estos autores. ¿Sí? Eh, Mayer dice básicamente lo mismo, profe, y habla de la dignidad de la persona, cómo se ve afectada si no se otorgan esas herramientas o esas formas que habla Roxin, si no se protegen durante el proceso. por eso nosotros vamos a insistir mucho sobre eso. ¿Sí? Porque en lo personal, a mí me parece muy importante que primero pongamos sobre la mesa la existencia de este tipo de problemas, intentar ver dónde están en términos conceptuales, ¿sí?, para no separarlos, para ver que están dentro de lo que leemos, dentro de lo que estudiamos en la carrera, está. ¿Sí? Solo que a veces es difícil encontrarlo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo veo cómo ejercemos la profesión, ¿sí?, especialmente, no solo la defensa, sino también la acusación y la jurisdicción, dejamos de ver ese tipo de cosas y nos parecen como problemas que no están vinculados con lo que estudiamos. ¿Sí? Son cosas distintas, van por carriles distintos. Esto que ustedes lo conversamos, creo que en algún momento, esto de lo que todos por ahí pensamos
en mayor o menor medida, que lo que se aprende en la facultad no sirve para un carajo en la realidad, ¿sí? Porque en definitiva la realidad va por otro carril, ¿sí? Y yo creo que no es tan cierto eso, hay algo de cierto, pero no es tan cierto. Solo que por ahí la forma en cómo aprendemos no nos permite ver dónde están los fenómenos que los autores nos están intentando mostrar, ¿sí? Yo creo que la falta de claridad académica muchas veces nos lleva a no ver dónde están los problemas que estudiamos y que los conocemos, ¿sí? Cualquiera de ustedes cuando se reciba va a saber que el derecho de defensa en juicio integra esto, esto y esto. Ahora muchas veces les puede ocurrir, y esto es lo que me preocupa a mí, que no vean que frente a ustedes está pasando una violación al derecho de defensa en juicio. Ni siquiera lo ven. Eso me preocupa muchísimo. Por eso tratamos de trabajar a este nivel, digamos, ¿sí? De vincular siempre los conceptos con alguna situación real, no con las situaciones obvias. ¿Qué es el juicio previo? Es el derecho a tener un juicio. Sí, ya sabemos eso. ¿Sí? Ahora, analicemos un poquito mejor qué incluye el juicio previo y nos vamos a encontrar, ah, mira. Esa es básicamente la idea de trabajar a este nivel, ¿sí? Esto de que yo les dije, el análisis del discurso, o parte de lo que incluye el análisis del discurso. Eh, es sumamente importante que- que no pierdan de vista esta idea, ¿sí? Y de que les quede en la mente, en la cabeza, rebotando como pelota de básquet, preferentemente bien inflada, pica mejor. Esto de que muchas veces ustedes estudian cosas, pero no conectan con la realidad, y el día de mañana el fenómeno pasa frente a ustedes y ustedes ni siquiera lo ven. Les digo eso porque eso ocurre muy a menudo, muy a menudo. Yo me encuentro con exalumnos, me plantean una situación, exalumnos de hace muchísimo tiempo, sí, loco, vos sabés que me pasó esto, esto, esto. Y ahí con varias malas palabras yo les digo, pero querido exalumno y querido colega, ¿no te acordás cuando hablamos de esto? Pedazo de... ¿sí? De eso estamos hablando. ¿Sí? No, no sigan trabajando con esta idea de desconectar lo que ustedes saben con lo que tienen que hacer cuando ejercen. ¿Sí? Y eso donde se nota mucho en las mesas. En la mesa ustedes aprenden para probar, no aprenden para aplicar. Cuando ustedes dejen de trabajar de esa manera, ¿sí? Y empiecen a estudiar para aprender y no para aprobar, van a empezar a ver y conectar fenómenos de la realidad con los fenómenos conceptuales. ¿Sí? Es un gran problema que tenemos en la formación del abogado en la Argentina. Eh, entonces, volviendo un poquito a Roxin. Háganme acordar, no sé a qué hora tenemos que cortar un ratito, ¿sí? Para un pequeño recreo. Sería en 10 minutos. Sí, Falta, en 12 profe, minutos. 15 No, minutos. sí, perfecto. 15 minutos. Entonces, yo creo que en ese sentido es que Roxin habla de las garantías formales, ¿sí? Y esto que comentábamos de la justicia procesal, digamos. Tiene que haber justicia procesal más allá de la justicia de fondo, digamos. Y ahí nos lleva a lo que él dice, en definitiva, ¿a qué apunta el proceso penal? ¿Sí? ¿O cuáles son las tareas del proceso penal? Esas tres tareas que mencioné al principio. La corrección material, creo que lo dice de esa manera, la corrección material de la decisión, la protección personal y la paz jurídica o la paz social. Corríjanme, porque por ahí cada palabrita le estoy pifeando un poquito. Eh, la corrección material, ¿sí? Palabra más, palabra menos, lo que nos dice Roxin es, o que lo que nos intenta decir Roxin es que la decisión sobre el fondo de la cuestión, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de un proceso penal? Definir si un tipo fue o no fue, tipa o tipo. ¿Sí? Una persona fue o no fue la que cometió el hecho que se le atribuye. Básicamente, eso es el objeto de un proceso penal concreto, ¿verdad? La corrección material significa, según Roxin, que la decisión al final de si la persona fue o no fue, ¿sí? Tiene que ser ajustada a lo que realmente ocurrió. ¿Sí? O sea, tiene que ser correcta materialmente. ¿Sí? De ahí la idea de corrección material. ¿Sí? La decisión al final tiene que ser un reflejo de lo que verdaderamente ocurrió. Y eso nos lleva a algo que él prácticamente no explora para nada, que tiene que ver con la prueba. Aclaro porque se me desaparecieron todas las caritas, ahí volvieron. Él no habla demasiado de la prueba, ¿sí? Cosa que por ahí Mayer hace un poquito mejor, digamos, un poquitito más. Eh,
va a haber corrección material o la decisión sobre el fondo, eso sería lo material, digamos, ¿sí? Va a ser correcta en la medida que lo que afirmo se adecua a lo que ocurrió. Eso significa básicamente corrección material. ¿Y cómo podemos confirmar eso? A partir de la prueba. Es decir, quedó probado, quedó demostrado, ¿sí?, que lo que yo como acusador dije al principio realmente ocurrió, ¿sí? Yo traje al juicio suficiente prueba para mostrar que Aquilerium se quedó con Misitarum, ¿sí? Básicamente, esa es la primera premisa o la primera tarea que para Roxin tiene el proceso penal. La segunda, esta que mencionamos un poquito más extendidamente, que es la idea de la protección personal, la protección del inocente. No recuerdo exactamente qué palabra se utiliza, ¿sí? Digamos, esa decisión, la decisión de si el tipo fue o no fue, tiene que lograrse luego de haber asegurado el proceso que esa persona no haya podido defenderse adecuadamente, ¿sí? Básicamente esa es la idea. Tengo un vecino que está hablando. Eh, Básicamente esa es la idea de esta segunda tarea, ¿sí? Asegurarnos que la decisión material no sea producto de cualquier cosa, que no sea producto de una confesión ilegal, de un allanamiento ilegal, de que la prueba sea suficiente. Básicamente de eso habla esto de la protección o del cumplimiento, el respeto de las formas. Y la tercera tarea, dice Roxin, y en esto también coincide con distintas palabras con Mayer, se refiere a la recomposición de la paz social o la paz jurídica, ¿sí? Yo muchos años, pues a ver, les cuento, esto que estamos haciendo este año lo hacemos hace por lo menos 10 años. Trabajar, varían los autores, pero trabajar, digamos, empezar sobre la pregunta de qué es el proceso es algo que para nosotros es importantísimo. Entonces lo trabajamos y cuando llegamos a este punto, yo les decía hace muchos años, y cuando el autor, eh, o me pasaba esto, siendo estudiante, y después también siendo profesor, que bueno, íbamos a hablar con los chicos, y pongo un ejemplo muy concreto en la mesa, en la- y con esto se logra la paz social o la paz jurídica. ¿Y qué carajo es la paz social y la paz jurídica? ¿Sí? Y tiene que ver con esto de que ustedes no tienen que simplemente repetir cosas. ¿A qué se refiere con esto? Pregúntense a ustedes mismos, antes de contestarle a nadie, incluyendo al profesor, ¿y qué carajo significa esto? Porque por ahí de tan obvio que es, no lo preguntamos, lo dejamos pasar. Pero no está hablando de poca cosa, está hablando de una de las funciones del proceso penal, o una de las tareas, como dice el proceso penal. ¿Qué significa la paz jurídica? Yo solía decir, bueno, y esto es como, como, como una expresión poética. Yo leo eso y veo a Pablo Neruda escribiendo, digamos. Suena muy lindo, suena eh, espectacular. Ahora, explícame. No dejes que yo deduzca qué es para vos, autor, la paz jurídica o la paz social. Ellos me tienen que explicar a mí, porque no tiene nada de obvio, no tiene nada, absolutamente nada de obvio, a qué se refieren cuando hablan de el restablecimiento de la paz social o la paz jurídica, ¿sí? ¿Sí? Ahora no vamos a sacar conclusiones todavía, ¿sí? La clase que viene vamos a intentar sacar conclusiones a qué se refieren los autores con esto, ¿sí? Cosa de que ustedes pueden ir pensando o repensando si lo pensaron. eh, bueno, ¿qué es esto? O mejor dicho, ¿cómo llegamos a esto? Si lo pensamos de esta manera, bueno, llegamos a una verdad o a una decisión correcta, una decisión materialmente correcta, habiendo respetado las garantías formales, y ahí entonces, a partir de todo esto, logramos la recomposición de la paz jurídica o de la paz social. ¿A qué se está refiriendo puntualmente? ¿Sí? Y recién ahí vamos a poder definir si efectivamente esa paz jurídica o paz social es una meta del proceso penal. Recién cuando entendamos eso, vamos a poder decidir si estamos de acuerdo o no con el profesor Klaus Roxin, ¿sí? No tiene, insisto, no tiene nada de obvio y no podemos contentarnos simplemente con, bueno, está perfecto, la paz jurídica es una función del proceso penal. ¿Por qué? Discutamos también eso, ¿sí? No demos nada por sentado. Lo que me faltó decir, creo, al principio, eh, y lo digo ahora antes de ir a descansar un ratito, eh, lo que nosotros digamos sobre la función del proceso penal, ¿sí?
eh, atraviesa todo el resto del curso y atraviesa todo lo que se decía en un proceso penal concreto cuando ustedes ejerzan, ¿sí? O cuando ustedes vean de cerca un proceso penal aunque no lo ejerzan. Todo, absolutamente todo está condicionado por lo que yo crea que es el proceso penal. Y a lo largo del curso, vamos a intentar mostrarle algunas consecuencias, o más rigurosamente algunas derivaciones, ¿sí? De cómo se ve el proceso penal de cómo funciona un proceso penal de acuerdo a cómo se lo ve, ¿sí? No, esto no es inocente, esto no es simplemente por completar el programa o lo que sea que estamos haciendo. Decidir para qué está el proceso condiciona lo que yo voy a hacer después con el proceso, ¿sí? Esa es básicamente la idea. Algo creo que dije al principio y ahora en todo caso lo termino de aclarar. Aparte veo que se, se nos unieron Lorenzo y Raúl. Ahora vamos a conversar un poquitito con ambos, ¿sí? Mientras tanto podrían activar sus cámaras, así vemos, o por lo menos yo que no los conozco, vemos lo feo que son. Eh, porque ya les anticipo que ya hace varias clases decidimos quiénes son los lindos y quiénes no, y ustedes no llegaron para las repartijas, chicos, lo siento. Ale Ale González también veo González que también sí. nadie, a Ale González lo conocemos, sí. Este, Hola, doctor, ¿cómo está usted? Buenas bien, bien, tardes. bien, bien. Buenas tardes, buenas tardes. A ver, en un ratito vamos a conversar con ustedes, ¿sí? Bueno, Eh, en- cerramos Roxin y a mí me interesaría que eh, ustedes puedan decirme qué opinan sobre lo que yo dije de Roxin si no lo leyeron y aquellos que leyeron Roxin, ¿qué les pareció? A ver, por supuesto, muchos de ustedes no lo leyeron porque les escogieron otro autor. Si quedó claro lo que hablamos de él y quienes lo leyeron, por favor, ayúdenme a mencionar cosas que por ahí se me escaparon. Profe, yo lo leí, Yo tengo una pero pregunta. sí, ahora lo llegué a entender mejor a Roxy. Ah, ¿Quién estaba hablando? Perdón, pero no, se me perdió. Yo tengo Eh, una pregunta. Era la Julie que habló. A ver, no, perfecto. que yo Anto ahora y lo Juli, llegué a entender mejor. a ver, ¿a qué te referís con lo entendiste mejor? No lo había visto desde ese punto de vista, con los ejemplos y todo eso lo entendí un poquito mejor. Y en algunas partes, cuando hablaba también de la formalidad del procedimiento y alejado de la arbitrariedad y todo eso, también hablaba de una estabilidad jurídica de la decisión. Eso es lo único que noté que faltó y nada más. Dos preguntas. ¿Qué habías entendido vos primero? Y después volvemos sobre lo de la estabilidad jurídica de la decisión. Que el fin del Estado, para mí, se obligó a crear disposiciones él mismo, cuando sacó en la Edad Media, cuando prohibió el duelo y toda la venganza privada, como que se obligó él a crear disposiciones, dándole tareas, asignándole tareas al poder, A al mí se me corta solamente, o a ustedes también se les corta, chicos. derecho procesal. Solo usted, profe. Perdón, no terminé de escucharte. ¿Podrías repetir, porfa? ¿Sí? ¿Me escucha bien? Sí, No, la idea igual era la misma que usted, solo que ahora la entendí mejor. sí, pero ahí no me estás contando qué fue lo que habías entendido antes de entenderlo mejor. A ver, déjenme que les diga algo. Mi interpretación del autor no es la interpretación auténtica. Ustedes pueden, y de hecho creo que deben, interpretarlo a su manera. En todo caso, lo que intento hacer yo es mostrarles una de las formas en que eso se puede producir, ¿sí? Pero, a ver, no crean que lo que yo estoy diciendo es lo correcto, que ustedes van a aprobar o no van a aprobar porque digan lo que yo digo. No, 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 no. Bajo ningún punto de vista. En todo caso, les ayuda a ejercitar esto de pensar el autor más allá de lo que es evidente, ¿sí? Eso tiene que ver con el análisis del discurso, ¿no? Miremos un poquito más allá de lo que seguro se entiende. Es un poco la propuesta de analizarlos. Mm, Pero quedamos ahí. Ahora, esto lo que vos mencionabas de la estabilidad jurídica de la decisión, ¿sí? Eh, creo que tiene que ver con la última meta o la última tarea del proceso penal, ¿sí?
lo vamos a dejar, al final vamos, cuando terminemos de ver todos los autores, evidentemente en la clase que viene, vamos a intentar repasar un poquitito lo principal de cada uno y ahí vamos a, a- a volver sobre esto de la estabilidad jurídica de decisión. ¿Qué significa? Y si es que tiene alguna relación con el restablecimiento de la paz social o jurídica, ¿sí? Sí, cierto, se me había escapado eso y está bien que lo menciones porque tiene mucho que ver, creo yo, insisto, creo, con esto de lo que el autor no termina de aclarar del todo, ¿sí? Eh, valiosísimo ese aporte. Anto, ¿vos querías decir algo? Sí, profe, tengo dos preguntas. Una, si la paz social y la paz jurídica es lo mismo, que para mí no. Y la otra pregunta es si la paz jurídica tiene que ver con la reafirmación del derecho, quebrantado, digamos, por el delito. Yo te voy a contestar a medias, porque la idea es que entre todos intentemos construir respuestas a eso, ¿sí? Eh, Está claro que no sabemos si paz social y paz jurídica son la misma cosa. ¿Por qué? Porque los autores no terminan de explicar a qué se refieren con cada una de esas denominaciones. O sea que tenemos que conjeturar, ¿sí? Construir nosotros nuestra propia respuesta porque no la tenemos en el libro. No es que eh, podemos extraerlo claramente de ellos, ¿sí? Entonces podemos estar de acuerdo o no con lo que decís vos de que paz social y paz jurídica son la misma cosa o son cosas distintas, ¿sí? Vamos a intentar construir una respuesta. Y lo otro que habías dicho, disculpa, Y si la paz jurídica tiene que ver con la reafirmación del derecho, y ese, claro, quebrantado por el delito, digamos. la idea hegeliana, digamos, ¿sí? De, Sí, la dialéctica le iba a decir, pero de no. que la condena, ¿sí? El delito es la negación del derecho. La condena es negación del delito y por tanto la reafirmación del derecho, ¿sí? Una idea extremadamente simple e hipersensual, ¿sí? Está buenísima. Ahora, eh, entonces, si es eso, estamos diciendo que la pena y el proceso tienen la misma función. Y en última instancia, también podríamos decir que si es la reafirmación del derecho, la función del proceso no es distinta de la del derecho en general, de cualquier otro proceso, ¿sí? Porque en definitiva todos intentan reafirmar el derecho al reconocer la violación de un derecho en particular, ¿cierto? Está buenísimo lo que estás planteando vos, ¿eh? Porque abre, diga, fíjate, la cantidad de preguntas o matices con que podemos responder tu pregunta, ¿sí? Y Y a esto que acabo de decir, añádanle lo siguiente. Si el objeto del derecho procesal penal o del proceso penal, no es distinto del de la pena, o no es distinto del resto de las disciplinas jurídicas, del resto del derecho, ¿qué sentido tiene darle autonomía al proceso penal? ¿Sí? ¿Acaso, insisto en esto, que son puntos de vista que estaría bueno que los podamos discutir, no esta clase, la clase que viene, así que tienen tiempo para pensarlo? ¿Acaso una de las cosas que le da autonomía a cada una de las disciplinas no es entre otras cosas, ¿no? Que apunten a objetivos distintos, o si no, ¿qué sentido tiene distinguir? ¿Sí? Si todos los focos apuntan al mismo lugar, ¿por qué le vamos a poner distinto nombre, digamos? Por ahí es demasiado grotesco mi ejemplo, pero no sé si se entiende a lo que quiero apuntar. Eh, si distinguimos es porque cumplen o deberían cumplir algún rol distinto. Ojo, eso es para que lo discutamos también, ¿sí? Pero está bueno lo que estás planteando, está muy bueno lo que estás planteando. ¿Cortamos acá? Profe, ¿Sí? recreo. Sí, cortamos acá y a las 5:09 nos encontramos de vuelta, 5:10 nos encontramos de vuelta, ¿les parece? ¿Sí? Descansen, hagan sus necesidades, etcétera, etcétera. Retomamos y espero que se hayan implementado, como les dije. A ver, bueno, vamos a seguir. Antes de seguir, vamos a charlar un poquitito acá con eh, Lorenzo me escribió, tiene un problema de tecnología. Bueno, macanudo, no hay ningún problema. Ahora, eh,
intentando conseguir para las próximas clases. Ahí vamos a hacer una corrección sintáctica si querés. Sacale todos los plurales, ¿sí? Realmente queremos charlar con vos y conocerte. ¿Hola? Se cortó, ¿eh? Profe, se había cortado. No se llegó a Bueno, escuchar todo. no sé en qué momento se cortó, pero yo les estaba contando, bueno, la historia de mi nacimiento. Fue un día que estaba nevando. No, mentira. Ahí quedó cuando dijiste nevando. No, eh, repito todo, básicamente. Lorenzo Bidoni escribió en el chat, me escribió en el chat. Bueno, Se cortó de nuevo, profe. hola, hola, Ahora sí. ¿se me escucha? Ahora sí. Intenta, Lorenzo, conseguir para la próxima clase, ¿sí? Y mientras tanto, esperamos tu participación eventualmente en el chat, ¿sí? Pero la idea es tratar de conocerte, tratar de charlar y de que todos... Eh, a ver, antes de seguir, yo acá lo veo a Raúl Pedro. No sé si Pedro es... Hola, No sé si están todos en el grupo de WhatsApp de última que manden el número al chat y ahí le agrego. Estoy hablando de está, González y de Pedro. está perfecto. Manden acá en el chat del- de la plataforma los números de teléfonos para agregarlos al grupo, ¿sí? Así estamos todos comunicados, ¿sí? Eh, Pedro o Raúl, Buenas tardes, profesor. hola, Está hola, ¿cómo estás? bien. Primero que nada, aclaranos algo. Pedro es tu segundo nombre, tu apellido. Pedro es mi apellido. Un apellido un poco raro. Conozco Pedros. Bueno, contanos algo de vos. Bueno, yo soy de Curuzú, tengo 21 años. Esperá, Eh, esperá. Primera sí. pregunta que tengo para vos. ¿Por qué tan blanca tu pared? Ah, no, le quité los adornos porque quedaba muy... Ahora tenés que mostrar esos adornos. Ahora vas a tener que mostrar esos adornos. ¿Por qué los ocultaste? ¿Por qué ocultaste tu esencia, tu naturaleza? No va, para la próxima tenés que mostrarnos y explicarnos uno por uno qué significan. ¿Sí? Bueno, para la próxima clase lo hago. Tengo una Perfecto. pregunta. ¿A quién le ¿Sí? tendría que pasar el número para que me agreguen al Ac- grupo? Acá en el chat, pasá en el chat, ¿sí? Pero a alguien Pone- específico es no, no, el... pone todos y ahí ya va a quedar para que lean todos. ¿Sí? Lo mismo Ale, vos, y no sé si Lorenzo también, o alguien más, no sé Bueno, quién. profe, El problema es que no me bueno, aparece no sabía nada del grupo. Perdón, Raúl, ¿qué no te aparece? la opción de todos, no me aparece ahora. Seleccione uno, el primero de todos, va a ser todos. Claro, pero no aparece. Aparece en los nombres directamente y usted como organizador y presentador. No aparece No, todos, ¿viste está donde bueno. dice hasta? Ahí te va a aparecer la primera opción es todos. Sí, pero hay veces que no aparece, profe. Claro, a mí no Es me una aparece. falta. Perfecto. Bueno, bueno, pasame a mí y yo paso al grupo para que te agregue. No sé si yo estoy como administrador o no, pero eh, te vamos a agregar, no te preocupes. ¿Sí? Ahí está, muchísimas Para, gracias. a ver, a ver. Ahí está, bueno, perfecto. Eh,
Profe, ¿Sí? Hola, 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 hola. sí, Agustín Pérego creo que se dice, creo que se Sí, pronuncia su apellido, no se volvió a conectar. ok. Qué Se botona conectó que en es. la primera parte. Ya sabemos entonces. Eh, Raúl, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, sigo acá. A ver. Bueno, nos dijiste que tenías 21 años. ¿Qué más nos habías dicho? Que cursan la sede de Curuzú. Ujú. ¿Sos de Cursú? Sí, soy de Curuzú. Y bueno, no sé qué más contar. O sea, nacido, criado y mal criado allá, digamos. Todos juntos. Está complicado el wifi del doc. Se rompió su wifi. Profe. ¿No se me escucha? Ahora sí. Eh, Qué complicado esto, qué complicado. ¿Se sigue escuchando? Ahora sí. Insisto con la pregunta. Preguntaba a Raúl si además de estudiar haces alguna otra cosa. Eh, no, hasta hace poco Y daba contá, clases, hasta hace poco daba clases de pádel, pero clases de pádel. sí, 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 es ¿Sos más que deportista? se podría decir que sí. Me gusta mucho el deporte, sí. ¿Te gusta mucho el deporte? ¿Fútbol también, supongo, o no? Fútbol también, cualquier deporte menos el básquet. Preguntaba si fútbol, básquet también. Fútbol sí, básquet no. Se me está cortando demasiado a mí. Eh, no se enojan si le pego una piña a la pantalla, ¿verdad? Pégale, pégale. Ahí está. Ahí. No, vamos a intentar ser menos reactivos. Eh, no escuché lo que nos contaba Raúl. Que, Ahora, sí, que me gustan todos los deportes menos el básquet. menos el básquet, mira vos. Sí. Escuchá y déjame ser prejuicioso, ¿no? Es decir, prejuicioso en el sentido de emito opiniones sin todavía tener respuestas de tu parte. La vida deportiva, ¿cómo te involucró con la abogacía? Pues digo, Y los abogados somos todos unos, no hacemos nada con nuestro físico. Desastres somos. Habla, Mirá la papu. Aquiles, mirá la Aquiles. Estamos Arrancando por Arquetipo, Aquiles. OJ el, le dice. el arquetipo. Generalmente el que estudia abogacía es porque no le gustan los números y no le gusta la actividad física. ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar abogacía? Y primeramente estaba entre educación física justamente y abogacía. Y bueno, y me tiré un poquito más para la abogacía porque bueno, tengo a mi hermano abogado y él como que me alentaba para que vaya para ese lado, más que para la educación física. ¿Necesita un socio tu hermano? Parece que sí. No, no le des pelota, sé la tuya cuando te recibas. No, obvio, Decile, que se busque otro. no, que se busque otro, que se busque otro. No, está bueno porque, digamos, sabés que tenés una salida laboral. Ahora, ¿qué te interesa de la abogacía? En realidad me interesa más por el lado de la escribanía. Voy a seguir, si Dios quiere, escribanía cuando me reciba. Pero
pero bueno, me tiré primero por hacer abogacía. ¿Ya tenés decidido, digamos, ser escribano después de que termines la abogacía? Sí. ¿Y qué te interesa de la escribanía? Y bueno, por empezar, me interesa la parte, digamos, la parte, ¿cómo decirlo? Me interesa, Perdón, a mí se me cortó. hola, Hola, yo hola, por lo menos no te, hola, yo no te escuché, Raúl. ¿Se le No, no escucha se a lo él? Sí, escuchó. profe. Yo lo ¿me escuché, sí. escucha? Sí, sí, sí. Ahora Ahora sí, 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 sí. ¿Qué nos contabas de qué te interesa de la escribanía? hola, Hola, ahora sí. hola, hola. ¿Qué nos decías sobre sobre la escribanía, Raúl? Y todavía no tengo mucho para decirle sobre la escribanía porque no tengo, digamos, nada cursado sobre la escribanía, pero digamos que tengo un tío escribano y bueno, eh, me interesa verlo trabajar, me interesa cómo se maneja en el ambiente de escribano, digamos, y nada de eso. O sea, vos conocés, digamos, tenés la referencia del abogado, tenés la referencia del escribano. Yo tengo las dos referencias y me tiro Claro, un poquito más por el lado de la escribanía. claro. Y por ahí quizás no puedas explicarlo, pero a nivel intuitivo tenés algo que te lleva a la escribanía. Ya lo vas a descubrir, ya lo Claro, vas a no descubrir. sé cómo decir qué es lo que me lleva más a la escribanía, aunque la abogacía tiene mucha más salida laboral para mí. Eh, Se puede ser docente, se puede ejercer libre. eh, digamos que el escribano es un poco más cerrado en ese aspecto, Claro. pero como que me interesa un poco más el lado de la escribanía por ahora. Quién sabe si el día que me reciba ya cambien las cosas o cambie mi pensamiento. Claro, siempre está bueno lo que decís, digamos, siempre estar abierto a ver algún cambio. Está Sí, sí, perfecto, tenés una idea, pero no estás cerrado en esa idea, digamos, estás abierto o dispuesto, predispuesto a que otras cosas te puedan hacer cambiar tu parecer. Está bueno eso, está muy bueno, está muy bueno. Eh, Ojalá algún día yo sea como vos, eh, porque sirvas como ejemplo. Está perfecto. Bueno, Raúl, después seguiremos conversando. Ahora, tengo otra pregunta, profesor. ¿sí? ¿Todos los alumnos son de Goya? Ninguno es de Goya, creo. Ah, ninguno. Somos Sí, libres. a ver, vos estás cursando junto con los chicos de Paso de los Libres. Nosotros estamos Ah, en Paso de los Libres. Estas cosas verdes que ves atrás mío son de Paso de los Libres, tal vez sean brasileras. Eh, y no, hay compañeros de Goya, hay compañeros de Curicó. Casualmente, hoy no está nadie de Curuzú, pero tenés cuatro compañeros de Curuzú, o mejor dicho, tres compañeros de Curuzú, ah, ok. que en el grupo están, en el grupo están. Eh, Así que quédate tranquilo, ¿sí? No soy el No, único otro no te vamos a hacer extranjero. bullying, no te vamos a hacer bullying, no te preocupes. Bueno, Eh, bueno, quédate tranquilo. ¿Ale anda por ahí o se fue? Ale parece que se fue. Se desconectó, profe. Está perfecto. Bueno, les aclaro, nosotros lo conocemos a Ale porque él trabaja en el servicio penitenciario y nosotros tenemos una estrecha relación con el servicio penitenciario. De hecho, algo de eso vamos a hablar y cuando me contó que iba a cursar con nosotros, eh, le dije que cuando lleguemos a la parte de derecho penitenciario, que en algún momento tenemos un par de temas vinculados con el derecho de ejecución penal, él nos va a tener que ilustrar de muchísimas cosas. Así que va a ser bienvenido, va a ser bienvenida su presencia en el curso. ¿Se escuchó algo de todo lo que dije? Sí, Perfecto. re interesante Entonces, como siempre, profe. po- ya vas a caer, no, querida, ya vas a caer. Seguimos, seguimos. Cuando, aclaro esto, Lorenzo, cuando tengas
tu cámara y tu micrófono y yo tenga buena conexión, espero que sea todo el lunes que viene, vamos a charlar con vos, ¿sí? Brevemente. Entonces seguimos. Eh, Perdón, antes de que siga, Lorenzo, ¿vos estás en el grupo o no? En el grupo de WhatsApp. Si no, pasá el teléfono. Si no, pues estoy viendo que acá dijiste que te pasaba lo mismo. Pasame tu número, así yo le pido a los chicos que te incluyan en el grupo, si es que no estás. Si estás, hacé de cuenta que no dije nada. Eh, bueno, a ver, hablamos un poquito de Roxin. Sigamos con Julio Mayer, que es por ahí adelanto opinión incorrectamente, y al menos a mi juicio yo considero que en muchos puntos es muy parecido a Klaus Roxin. No sé quién lo leyó a Don Mayer. Don Mayer ya es un poco más extenso eh, que Roxin. Y básicamente, cuando él intenta contestar nuestra pregunta, nos dice o distingue, sí, está perfecto, distingue entre varias funciones, dice él, dice Mayer. Eh, y hace una primera distinción entre funciones formales y función formal, funciones materiales, perdón, y función formal. ¿Sí? ¿Qué, qué intenta hacer al distinguir una de otra? ¿Sí? Eh, Creo yo que él dice, bueno, tenemos algunas que se refieren a, eh, al qué buscamos en términos políticos del proceso penal, o en términos institucionales o político-institucionales. ¿Sí? Herramienta dentro de la política estatal, ¿sí? Es una herramienta para. ¿Sí? Y dentro de esa herramienta para, él incluye la idea del carácter realizador que está cuando ustedes van a caracteres del derecho procesal penal o del derecho procesal cualquiera sea, el carácter realizador, eh, la protección personal y la recomposición de la paz jurídica o paz social, no me acuerdo cuál de las dos expresiones usa, si social o jurídica. Ahora, él pone muchas tintas, primero que nada, en el carácter realizador. Y a mí me parece importante detenernos justamente en este carácter, porque, como les dije recién, es uno que está necesariamente en cualquier autor de derecho procesal, civil, comercial, laboral, penal o el que se les ocurra, el carácter realizador está. Y él lo explica de una manera, digamos que, como que, creo yo, de primera nos invita a leerlo. La cita de Belli, eh, de que el derecho penal no le toca un pelo al delincuente, dice él, es cierto, ¿sí? Porque el derecho penal solo se encarga de definir qué cosas son delitos o delitos y eventualmente qué pena imponer en cada una de esas situaciones. Ahí termina el trabajo del derecho penal, dice muy sintéticamente Mayer. El que le toca, parafraseémoslo un poco, el que le toca los pelos o un pelo al delincuente, dice Mayer, sería el derecho procesal penal, por esta idea de que es un carácter, de su carácter realizador. ¿Qué significa esto? Algo creo que lo conversamos al principio. Eh, a todo derecho de fondo, por usar expresiones que ustedes conocen, digamos, a todo derecho de fondo le corresponde o le debería corresponder un derecho de forma. Es decir, el derecho de fondo, en este caso el derecho penal, no, no se aplica por sí mismo, sino que necesita un mecanismo para poder lograr eh, que en un caso concreto, ¿sí? Pueda mostrarse, acá está el derecho penal, acá está la afirmación de que existió un delito y de que se impone tal pena. Ese mecanismo, dice Mayer, es el proceso penal. ¿Sí? Entonces, eh, y
Y acá él dice algo que para mí me parece muy importante destacar. Palabras más, palabras menos, lo que dice él es, cuando se afirma la existencia de un hecho ilícito, el proceso penal, o el derecho procesal penal, dice él, nos enseña, nos muestra o nos indica algo así, el camino a seguir para averiguar el contenido de veracidad de esa afirmación y decidir qué consecuencia jurídica o qué pena imponer. ¿Sí? Esta partecita a mí me parece muy importante porque acá él nos está dando una idea no explícita de una de las tareas, funciones o rol del proceso penal. Ante la afirmación de que existe un hecho delictivo, con otras palabras dice eso, ¿sí? ¿Cuál es la tarea del proceso penal? Ahí va. Y ahí él dice, se encarga de averiguar el contenido de verdad, se dedica a saber si es cierto o no es cierto lo que esa afirmación contiene. En ese sentido, de una manera muy distinta se identifica con la idea de corrección material o sí, corrección material de la decisión a la que se refería Roxin. Y entonces el proceso penal se encarga de averiguar si es cierto, se encarga de averiguar si es cierta esa afirmación inicial de que existe un hecho delictivo. ¿Sí? Y una vez que se encargó de confirmar eso, decide la aplicación de la consecuencia jurídica. Si el hecho ocurrió, se debe imponer una pena. ¿Sí? Esas, digamos, no son funciones explícitas, por lo menos en esta parte del trabajo de Mayer, pero están ahí presentes. Entonces, el proceso penal está encaminado básicamente por este carácter realizador a averiguar si es cierto la afirmación, para llevarlo a un plano más concreto, para averiguar si es cierto lo que dice el acusador, y si es cierto lo que dice el acusador, una vez que confirmamos esa hipótesis, aplicar la consecuencia jurídica que es la pena. Ahora, y ahí, fíjense que él continúa el desarrollo de su razonamiento de una manera similar a como lo hace Roxin, solo que, si se quiere, de una manera mucho más profunda. ¿Sí? Nos explica un poco esto que hablamos hoy sobre los abusos que significa que el Estado tenga a su cargo el monopolio y la coerción penal. ¿Sí? Y él lo explica desde un plano mucho más detallado. ¿Sí? Eh, y no me acuerdo muy bien en qué épocas de la historia pone el acento, pero básicamente eh, lo que nos dice es, eh, el proceso penal es una historia de abusos. ¿Sí? Uno mira a lo largo del proceso judicial de tipo penal y se encuentra con esto permanentemente. Siempre hubo abusos. En todas las épocas, más tarde o más temprano, ¿sí? Pongamos la época de la Inquisición, mucho más temprano que en otras épocas, pero se abusó del proceso penal. Y de hecho fue una excusa en muchos momentos para, como dijimos hoy, limitar a determinados grupos sociales, anular a ciertos grupos sociales, y se pasó de la raya de lo que debería ser de vuelta empieza con esto, la meta de averiguar qué fue lo que pasó e imponer la sanción. Entonces, ahí aparece, dice él, la idea de protección personal. No me detengo en toda la parte histórica porque la semana que viene nos vamos a dedicar a eso, ¿sí? Eh, y dice él, la meta del proceso, que es averiguar la verdad, y fíjense cómo casi al pasar dice algo que también es para mí muy relevante, la meta del proceso, que es averiguar la verdad, no puede convertirse en una finalidad o en un objetivo absoluto. Yo no puedo averiguar la verdad a cualquier precio, ¿sí? Y eso, creo yo, la mayoría de nosotros vamos a estar de acuerdo con eso. Averiguar qué pasó tiene límites, debe tener límites, o debería tener límites. ¿Sí? Entonces, y acá él dice, se van erigiendo, algo así dice, se van erigiendo barreras que limitan, ¿sí? Ese objetivo de averiguar. Fíjense cómo permanentemente insiste con el objetivo de averiguar, ¿sí? La verdad. Eh, al punto que, y ahí si quieren podemos anticipar algo que vamos a ver más adelante, la idea de la Inquisición de llegar incluso hasta la tortura para averiguar lo que pasó, son eh, extremos que el proceso penal civilizado ya no puede tolerar.
Y como Roxin, esos límites son en definitiva las garantías. Ahora, ¿qué me interesa en mi opinión? O qué me interesa destacar a mí? No nos quedemos, ¿sí?, con la idea de que los límites son evitar la tortura y alguna otra barbaridad, ¿sí? Porque no es solo eso, es mucho más que eso. Como les dije hace un ratito, si nosotros legitimamos un proceso que de maneras sofisticadas obtienen confesiones, que de manera sofisticada logran que la prueba ilegal de cualquier manera se introduzca como prueba para el proceso y se condene a alguien de esa manera, estamos en la misma que si se hubiese obtenido la confesión por medio de una tortura. Eso me parece que es fundamental que a ustedes les quede grabado a fuego. Eh, Hoy en día ya no van a encontrar demasiados casos donde se logre prueba a un extremo como es. ¿Sí? Hablo de la Argentina, ¿sí? Es muy difícil, ocurre, pero rarísima vez, que una confesión se obtiene por medio de una tortura. Ahora, eh, confesiones involuntarias se siguen obteniendo bastante a menudo, ¿sí? Reconocimiento de hechos, ¿sí?, por no usar la palabra confesión, se logran de maneras muy, muy, muy ocultas, muy surrepticias, muy encubiertas, ¿sí? O engañosos, engañando. Ahí La está, mayoría de gracias. las veces se Engañosas, engañan. perfecta, exactamente, gracias, Merce. Engañosas, ¿sí? Una palabra mucho más simple, no me salía. Eh, y eso también debería quedar incluido en la idea de la protección de las formas a las que se refiere Mayer. Porque si no, todo lo que estamos diciendo queda como un antecedente histórico, queda como algo demasiado obvio, y en definitiva ustedes emplean, no van a tener posibilidad de emplear herramientas para limitar el abuso del poder penal, ¿sí? Lograr, en el ejercicio de la profesión, ustedes tienen que encargarse de lograr que a la sentencia se arribe luego un juicio donde la prueba en contra del acusado sea convincente y sea válida. Y además de eso, que ustedes puedan haber aportado, ¿sí?, o mejor dicho, la persona imputada puede haber aportado, independientemente del rol que ustedes ocupen, porque pueden ser fiscales o jueces, eh, de haber tenido la oportunidad esa persona acusada de presentar la prueba, ¿sí?, que demuestre su menor culpabilidad o su inocencia. Todo eso es parte de esta idea de rodeado de garantías formales. Entonces, en ese sentido, un poco lo que dijimos hoy en el caso de Ruxin, también vale acá. Eh, Profe, y a él, Esta idea para definir la todo vamos eso, a terminar de según completar, creo yo, en algunas cosas con lo que veamos después con los otros autores. Eh, Hola, ¿se me escucha? Hola, 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 sí, hola. profe, se le Alejandro escucha. habló. Ah, yo no lo escuché, Alejandro, no lo escuché. Está Profe, ¿me malísimamente. escucha? ¿Sí? Le decía que lo que usted estaba expresando para encerrar toda esa idea, lo que decía Mayer, que el derecho procesal penal es como el sismógrafo de la Constitución, es decir, que se encarga de controlar a ver cómo funciona con respecto al poder penal del Estado, cómo se protegen y cómo Vos tocas verdaderamente algo se van cumpliendo. que nosotros mencionamos un poco en la clase pasada, ¿se acuerdan cuando yo les, en la pizarra muy mal ordené el proceso civil de un lado, al proceso penal de otro lado, y por encima del proceso penal, ¿sí? Les dije, no apliquemos analógicamente las reglas del proceso civil, sino vayamos a los principios y garantías, ¿sí?, y el derecho constitucional? De eso es de lo que estás hablando vos, Ale. Eh, lo que quiere graficar Mayer, que está en muchísimos autores, ¿sí?, eh, muchos muy viejos, digamos, es que, y que lo toman de los europeos, es básicamente que eh, esto del sismógrafo de la Constitución, el grado de democratización de una sociedad, dicen estos procesalistas, se mide por su proceso penal, dicen.
Cuando el proceso penal es un proceso riguroso, ¿sí?, en cuanto a la protección de las garantías individuales, estamos ante una sociedad más democrática. Y cuando el proceso penal admite múltiples, muy variadas formas de persecución, ¿sí?, y digamos es blando respecto de las garantías, estamos ante una sociedad menos democrática, ¿sí? Y en algún punto quizá eso sea cierto, no sé si del todo, pero quizá es cierto, por lo menos en los extremos más, en los casos más extremos, ¿sí? Binder habla del Eh, Estado de Derecho y la defensa pública y la compara. Cuando mejor es la defensa o el servicio que brinda la defensa pública, estamos ante un Estado de Derecho. Pero cuanto más deficiente es la defensa, queda como en desequilibrio. Y básicamente es un poco, o sea, otro ejemplo para decir lo mismo, digamos, ¿sí? O sea, nosotros tenemos dentro del proceso penal, ¿sí?, evidencia de cuán democrática es la sociedad, ¿sí? Eso es básicamente lo que nos están queriendo decir este tipo de razonamiento, ¿sí? Entonces, cuando el proceso penal es más agresivo sobre las garantías individuales, estamos ante una sociedad menos democrática, ¿sí? Y a la inversa, cuando es más protectora de las garantías individuales, estamos ante una sociedad más democrática. Yo no estoy tan seguro de que eso sea así. Eh, yo no creo que el proceso penal sea tan gráfico, tan representativo de qué tipo de sociedad tenemos, ¿sí? Ni hoy ni antes. No hay dudas de que si nosotros tomamos el código procesal y el código penal de la Rusia soviética, nos vamos a encontrar con un código procesal penal que protege muy poco las garantías individuales. De eso no hay duda. Pero la Rusia soviética es un ejemplo extremo. Ahora, tomemos ejemplos, digamos, de sociedades más similares. Porque tomar el código penal nazi y no nos sirve para nada, porque no es un ejemplo, ¿sí? Es, si se quiere, una excepción, ¿sí? Pero no es la regularidad. Ahora, ejemplifiquemos con los códigos procesales y los códigos penales de Brasil y de Argentina, o Chile y Argentina, y ahí podríamos comparar, o Estados Unidos, alguno de los estados de Estados Unidos, el nuestro, y ahí tal vez sí, o el derecho procesal penal, vamos a hacer una expresión nuestra, inglés. Ustedes saben que los ingleses para todos son distintos, ¿no? Para esto también. Eh, y veamos, o si se quiere, el Código Procesal Penal francés con el sistema normativo procesal del Reino Unido. Y ahí podemos ver si es cierto o no es cierto esto, ¿sí? Y podemos hacerlo ahora o podemos hacer a través del tiempo. Y yo no creo que todas las sociedades democráticas hayan tenido procesos penales más respetuosos de las garantías y a la inversa, ¿sí? Eh, esa es una de las cosas que en mis tiempos libres me encargo de averiguar, digamos, ¿sí? Hace varios años estoy haciendo una investigación sobre ese tema. ¿Hasta dónde hasta dónde son ciertas ese tipo de afirmaciones, digamos? ¿Sí? O sea, si hay paralelismo entre el grado de democratización de una sociedad y su proceso penal, ¿sí? Y yo no encontré, o mejor dicho, encontré muchos momentos en la historia, en distintos lugares, donde eso no ocurría. Pero pongamos por cierto que hasta cierto grado una sociedad respetuosa de sus miembros es una sociedad que es en definitiva respetuosa porque respeta sus derechos, ¿sí? Y algunos de esos derechos, ¿sí?, están relacionados con la posibilidad de defenderse ante la persecución penal, ¿sí? O sea que hasta cierto punto esto es cierto. Lo que yo quiero decir es que no creo que sea tan cierto, perdón que, que relativice este tipo de cosas, pero eh, por ahí es necesario este matiz, ¿sí? Pero, bueno, pongamos por cierto lo que dicen tanto Binder como Mayer al respecto, con esta salvedad, digamos, de que se pueden encontrar interpretaciones alternativas, y lo que sí tenemos que tener claro es que el derecho procesal penal, en tanto y en cuanto en nuestro país sea respetuoso de el programa político que propone nuestra Constitución Nacional, va a significar
indudablemente un proceso que respete algunas cosas de cada uno de nosotros, no solo del delincuente, sino de cada uno de nosotros como ciudadanos, ¿sí? En cuanto a la protección del domicilio, en cuanto a protección de la intimidad, en cuanto a la protección, indudablemente, de los derechos de defenderse en un juicio. Ahora, si nosotros empezamos a aceptar que se presente al juicio prueba que el acusado no puede controlar, ¿sí? Entonces la cosa se empieza a complicar. Estoy, por ejemplo, hablando del testigo encubierto, ¿sí? El testigo encubierto, y es cuanto menos para debatir seriamente si es algo que nuestro programa político, el programa político de la Constitución admite. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de cosas de hace 200 años, estamos hablando de ahora. ¿Sí? El arrepentido, que ustedes habrán visto si escuchan un poco de noticias, en los últimos años aparecieron arrepentidos a lo guaso, ¿sí? En determinados procesos penales, ¿sí? Todos de carácter, o que involucran a funcionarios públicos de alta jerarquía, ¿sí? Estas cosas, eh, ¿hasta dónde realmente eh, son derivación de nuestra Constitución Nacional? ¿Sí? Podemos, a ver, yo no estoy emitiendo juicio, ¿eh? Estoy diciendo que por lo menos tenemos que discutir. Vamos a ver en su momento algo que se llama el juicio abreviado, que es un acuerdo de pena sin juicio. Justo te estaba por decir eso, la cantidad de juicios abreviados plenos Y que si, hay al día de hoy. y si efectivamente todo eso, ¿acaso no son formas de ir en contra de lo que la Constitución está diciendo? Y ustedes podríamos aceptar, porque en el derecho constitucional nos enseñan eso, que nosotros tenemos una buena Constitución, ¿sí? Nuestra Constitución es una Constitución que respeta mucho al ciudadano, ¿sí? Eh, entonces, si es así, eso debería verse reflejado en el proceso penal, ¿sí? Eh, y podemos utilizar otros ejemplos. Insisto, ustedes dejen de pensar como que las garantías protegen a los delincuentes. Las garantías nos protegen a todos, ¿sí? Y si te encontrás con que las fuerzas de seguridad pueden revisar nuestros mensajes de WhatsApp, ¿sí? Sin ningún problema, ¿sí? Si pueden andar filmándonos por ahí, si pueden andar revisando los correos electrónicos sin problema, sin orden judicial, digamos. Entonces, me parece que hay más cosas para medir, ¿sí? Y, y ver efectivamente si son consecuencia o derivación de la Constitución o estamos yendo en contra de la Constitución, ¿sí? Pero en definitiva, volviendo a lo que decía Ale, es cierto que la Constitución es una pauta que nos permite medir cuán democrático es nuestro proceso penal, ¿sí? Y por democrático podemos decir que es un proceso que respeta las garantías que la Constitución le otorga a todo ciudadano, ¿sí? Por ahí ustedes todavía no vieron, o si vieron, eh, no vieron mucho o en toda su dimensión lo que significa la violación de una serie de garantías, ¿sí? Sin que exista un proceso en contra de alguien, por ejemplo. Eso ocurre. Voy a un ejemplo no argentino para no herir susceptibilidad de nadie, digamos, ¿sí? La vigilancia acústica, que ahora se admite en los códigos procesales. La vigilancia acústica es algo que se inventó tecnológicamente hace mucho tiempo, pero se empezó a legitimar con los ataques terroristas a varios países del primer mundo, ¿sí? Fundamentalmente los europeos, Alemania, Bélgica, Holanda, ¿se acuerdan? ¿Sí? Aparte del ataque a las torres, todos los ataques que vinieron después en Francia, en Inglaterra, en Bruselas. eh, Eso permitió la vigilancia acústica. Y la vigilancia acústica es un poli fuera de tu casa con un micrófono que permite escuchar todo lo que vos hablas en tu casa, ¿sí? Y eso, bajo ciertas condiciones, es posible, inclusive sin autorización judicial. En la Argentina hubo una ley, no me, 25590 o 25990, se llamó la ley espía, ¿sí? Del 2006 o 2007 más o menos, que permitía una serie de intervenciones e incautación de datos, ¿sí? Datos estamos hablando de lo que nos mandamos por correo, o sea, de lo que mandamos por computadora y ahora lo que mandamos por teléfono, ¿sí? Sin necesidad de ninguna orden judicial, y que los organismos administrativos iban a poder conservar por 10 años, ¿sí? Eh, Saber todo de nosotros. Y les digo, a mí no me interesa que sepan nada de mí. Y no tiene nada que ver con si me mandé una macana o no me mandé una macana. A mí no me interesa que ningún
policía sepa qué papel higiénico uso. No me interesa. Profe, No estoy hablando de profe, que me mando macanas. No, a mí yo no quiero que sepan qué partido de fútbol estoy mirando. Es mi intimidad. Y este tipo de normas, tipo de leyes, iban en contra de eso. ¿Sí? Está bien. Al final terminó por no aplicarse. ¿Sí? Porque antes de que salga, ya todo el mundo solía decir esto es una locura. ¿Sí? Pero está. Y la tecnología está. Entonces, estamos hablando de ese tipo de cosas. Y eso no va. Ese tipo de, de medidas probatorias no van para las chorritas. ¿Eh? Van para determinado tipo de grupos que consideramos que pueden llegar a ser un problema para quien en ese momento eventualmente detenta el gobierno, ¿sí? O el poder. El proceso penal sirve para muchas cosas, no solo para meter chorros. ¿Sí? Y de hecho, la mayor parte del tiempo nos están encargando de meter chorros. ¿Sí? Están encargando de otras cosas. De eso es de lo que estamos hablando. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que intentar que los límites que el derecho le impone a la persecución penal se apliquen permanentemente. No es ponerle límites, sino exigir que se apliquen los límites que el derecho intenta poner a la pulsión de perseguir a todos. ¿Sí? Eh, avanzo un poquitito, pero me quedo 5 donde minutos ustedes quieran. quedan, Sí, sí, por eso, profe. porque vi la hora. Además de esto, Mayer nos habla, digamos, me parece que un poco lo más importante de Mayer iba por ahí, digamos, por esto de hablar del carácter realizador. ¿Sí? Ahora, tengan en cuenta que el carácter realizador es mucho más, como dijimos hace un par de clases, es mucho más que simplemente decir, bueno, el derecho penal, el derecho procesal penal realiza el derecho penal. Realizar el derecho penal, ¿sí? Significa todo esto que estamos hablando, tener una enorme capacidad operativa de perseguir a la gente, no solo a los criminales. ¿Sí? Eso es el carácter realizador. Y no pueden perder de vista eso. ¿Sí? El carácter realizador, más allá de lo que dicen los libros, significa todo esto. ¿Sí? Significa la incautación de datos, la pistola acústica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y de eso es de lo que tenemos que encargarnos de limitar permanentemente. ¿Sí? Que el proceso penal, por su carácter realizador, no se pase de la raya. Sería una forma coloquial, ¿sí? de, de querer graficar la necesidad del límite. Después de esto, Mayer nos habla de vuelta a la paz jurídica, ¿sí? Que lo vamos a intentar descifrar la próxima clase. Y como función formal, es como que él nos interesó mucho, creo yo, por explicarnos qué es la función formal, que es muy distinta a la forma en cómo la trata Roxin. Para él la función formal tiene que ver con los requisitos, ¿sí? Que debe cumplir un acto para ser considerado un acto procesal. Básicamente estoy resumiendo un poco la idea de él. Y entonces nos explica algo que es bastante obvio. Eh, un acto para ser considerado procesal tiene que cumplir con los requisitos que la ley le exige. Es decir, y pongo un ejemplo rudimentario. Yo digo en este momento, Aquiles robó la cartera de la señora que cruzaba por la esquina, ¿sí? Y puedo afirmar eso porque hay una cámara que muestra claramente ese momento. ¿Tá? Lo que yo estoy haciendo en este momento es emitiendo una opinión y nada más que una opinión. Para que eso sea una sentencia condenatoria, tengo que cumplir con los requisitos que la ley me dice, que tiene que ser dictada por el juez luego de un proceso, ¿sí? Y con todos los requisitos que debe cumplir la resolución a la que denominamos sentencia. Básicamente esa es la idea que él nos sugiere, que, a ver, no la explora del todo, pero es importante que tengamos en cuenta la función formal en ese sentido, digamos. ¿Sí? Eh, hay que cumplir con ciertos requisitos porque si no el acto no es válido, está perfecto. Y sobre esto, esta función formal o la manera en cómo Mayer ve la función formal, la vamos a volver a ver varias veces durante el curso. ¿Sí? La importancia de estos requisitos. ¿Sí? En qué caso verdaderamente eh, tenemos que exigir el cumplimiento de estos requisitos y fundamentalmente no dejar que nos vendan gato por liebre. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos hacen pasar como acto algo que en realidad no cumple con los requisitos del acto. ¿Sí?
ya vamos a hablar sobre eso. Pero a ver, como conclusión sobre esta partecita, insisto, siempre según mi opinión, cada uno puede ver las cosas de otra manera y lo buenísimo sería que en la clase que viene cada uno pueda hacer un aporte. Les voy a contar una anécdota del año pasado, porque en este debate aprendí mucho el año pasado, o me mostraron cosas que yo, hablando de Binder, eh, así que todos tienen algo para enseñarnos, ¿eh? No crean que lo que nosotros decimos es más válido que lo que pueden llegar a decir ustedes, en absoluto. Eh, Insisto, el año pasado, ¿sí? El año pasado yo aprendí algunas cosas sobre este tema cuando hablamos con los chicos el año pasado de Binder. Así que no tengan ningún miedo en meter las cucharas que crean convenientes. Corto acá por la hora. Como siempre, vamos muy lento, porque yo hablo demasiadas pavadas, pero por lo menos vamos. Peor es que no lo hagamos. Como vieron, eh, creo que hay suficiente evidencia con la clase de hoy de que si no conversamos, esto es recontra aburrido. ¿Sí? Además, yo que ahora quiero empezar a dedicarme al canto, si hablo tanto, puedo perder la voz. Así que ayúdenme, ¿sí? Y cantemos todos juntos. ¿Sí? Créanme, chicos, créanme cuando yo les digo que sinceramente creo que todos tenemos algo para decir, todos tenemos algo bueno para decir. ¿Sí? No, por favor, no tengan miedo de meter bocados. Hayan leído el autor que estamos leyendo o no, ¿sí? Charlemos. Está buenísimo, porque de última, si dicen algo que podemos considerar equivocado, le hacemos ver y corregimos. Siempre sus intervenciones son, y créanme también cuando les digo que ustedes tienen mucho para enseñarnos, tienen mucho para enseñarnos, que en serio les digo eso, no digo por decir nada más. No, yo creo, para bien y para mal, yo digo lo que creo, ¿sí? Eh, no digo nada simplemente por ser obsecuente. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar? ¿Algo que quieran cuestionar? Bien. Esto es más evidencia, digamos, de que Yo tengo sí, una pregunta, sí, profe, Ale. pero no sé si dejo para la próxima clase De por no hablar. última, hacer la pregunta y así me das tiempo para yo poder estudiar y contestártela. Porque Mayer hablaba acerca, vio que usted habló de la realización del derecho penal, que el proceso penal, perdón. El derecho procesal penal se encarga de perseguir, eh, o se trata de encarar, como usted lo dijo, pero con respecto al Estado, si el Estado es el encargado de perseguir, y también el Estado cuando la víctima o el la supuesta, perdón, el acusado no tiene defensa, no tiene manera de defenderse, el Estado se encarga de brindarle de proporcionarle una defensa, ¿no? Y se produce un conflicto de intereses. ¿Y ahí cómo lo resuelven? Conflicto de intereses porque el Estado acusa y el Estado defiende. Ese sería. Claro, claro, y Ah, no se encontraría en una misma postura. mira, a ver, cierto que ya estamos sobre la hora y no podemos contestar, pero algo de eso vamos a hablar la clase que viene y el doctor Acuña te va a dar la respuesta a esa pregunta o va a terminar de completar esa respuesta cuando hablamos de la defensa, ¿sí? Pero está buenísima tu pregunta, ¿sí? Porque yo esa pregunta me la hice varias veces, o sea, me la rehice después de haber visto algunas cosas, ¿sí? Así que está buenísima esa pregunta. Perdón, Anto, pero yo recién estoy viendo el comentario que incluiste en el chat, ¿sí? De hace media hora y de hecho ni siquiera sé eh, a qué te referías con eso. Sí, sobre lo de Belling, que si no fuera por el derecho procesal penal, no le tocaría ni un pelo al Ah, delincuente. ahora entiendo, perfecto, perfecto. Bueno, este tipo de comentarios, ¿sí? Que pueden, digamos, pueden parecer que no tienen que ver con el- la clase, están perfectos. Así que metelos y metelos charlando. A ver, primero porque yo me desconcentro, o sea, me desentiendo un poco del chat, ¿sí? Y por otro lado porque está mejor hacerlo por acá. O sea,
Pensá vos, que lo hayas dicho eso en su momento, ¿sí? Conversando, hace que esto sea más amigable para todos, ¿sí? No tengan miedo de meter ese tipo de cosas porque eso hace a la conversación. Una conversación es eso, meter bocados, eh, inclusive anecdóticos como este, porque este tendría que ser un comentario anecdótico, ¿sí? No hay ningún problema con eso. De hecho, ojalá vos y todos hagan ese tipo de cosas, ¿sí? Hace más distendido esto, la idea es esa, ¿sí? Distendido. Estaría bueno aprender distendidamente, ¿sí? Que no sea tan riguroso, tan formal. Digo, escucho, contesto, pregunto, no, algo más, ¿sí? Como una verdadera conversa. Imaginen que estamos comiendo un asado, ¿sí? De 4 a 6 estamos comiendo un asado, ¿sí? Con esa distensión. ¿Les parece? Vamos a ejercitarla. Cuando todos los Acabó todo. No se escuchó. No se No escuchó escuchó. nada. seguimos la clase que viene y por el grupo, ¿qué te reís? No, no, nada. Que En hoy el te grupo, cansaste de repetir todo 2 veces. y si no, ¿qué va a ser? Es la metodología, ¿qué va a ser? Nos pasa, a varios les pasó que tuvieron que repetir cosas, así que les entiendo perfectamente porque me pasa lo mismo. Lo que les decía es, bueno, en la clase que viene seguimos, tratamos de terminar con esto y por el grupo les voy a pasar lo que vamos a empezar a ver la semana que viene, ¿sí? Que tiene que ver con sistemas procesales. Pero el lunes probablemente nos dediquemos toda la clase a terminar esto, ¿sí? Porque tenemos que también sacar algunas conclusiones sobre esto, ¿sí? Nos quedan creo que 2 o 3 autores y conclusiones, ¿está? Pero ya, como les dije, anticipamos el contenido de las 2 clases de la semana que viene, ¿sí? Que tienen que ver, insisto, con sistemas procesales. Corto acá, nos vemos la próxima. Mm, Buen fin de semana para todos, aunque falta mucho para eso. Bueno, Chao. chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.